si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. ¡Bravo! Bueno, bienvenidos a todos los multimillonarios que hoy manejan un Rappi, a todos los que hoy manejan una moto y tanquean su carro. Multimillonarios y magnates, los que le meten 30.000 pesitos, 40.000 y 50.000 al carro de gasolina. Bienvenidos a todos los multimillonarios que toman cerveza también, ¿no? A los multimillonarios que compran en Temu. Y los que compran en Temu. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero recuerde usted que si usted hoy tiene para tanquear su carro, si usted es un conductor de Uber en una plataforma y tiene para tanquear su carro para trabajar, o si usted es taxista, mototaxista, o trabaja en un Rapiturbo con su moto, usted hoy es considerado por el presidente Gustavo Petro si usted compra como libros en Amazon, un magnate que está entre los 4.000 más ricos del país. Oiga, señor Julio, ¿qué ha pasado esta semana? Pues de todo, ¿no? De todo, Briseño. Estamos a unas horas de que se sepa el nombre del... No, estamos a unos minutos ya. el nombre minutos. de la magistrada o magistrado. Vamos a ver si perdemos esa pelea. Pero pues por lo menos el presidente está en Tokio. Es que dicen que ya uno no siente si está o no está en el país. Eso ya como que es como irrelevante. A veces es mejor que se fuera todo el tiempo. Uy, sí, por favor. Mateo, ¿qué ha hecho? Nada, volví después de mi censura por hablar mal de Abelardo de la Estrella. Está en periodo de prueba. Recibió un programa de sanción por hablar mal de Abelardo de la Espriella. Vuelve a hablar mal de Abelardo de la Espriella. Son dos programas de sanción. Nunca más voy a volver a hablar. Nunca más voy a volver a hablar mal del abogado de MG. Un saludo ahora sí para la audiencia. Nunca más. Gracias por conectarse a este nuevo capítulo de Nación Sabrosa. Recuerden siempre compartir, darle me gusta, comentar. Y muchas gracias por hacernos crecer todos los días. Estamos muy felices de lo que está pasando en Nación Sabrosa. Y aquí estamos esforzándonos cada 8 días, trayéndoles a ustedes información, bueno, y tratando de explicarles y comentarles todo lo malo que está pasando, porque yo sé que a veces, con todo lo que pasa el tiempo, es absolutamente difícil. Yo quiero decir una cosa simplemente a Vane, le mando un beso y un abrazo. Qué pena que no nos pudimos ver hace 8 días. Y una cosa con Abelardo de la Espriella, para decirles aquí también, fue una sorpresa para mí cuando llegó Enrique Gómez a la campaña de Abelardo, y fue una sorpresa grata, la verdad. ¿Quiere decir que es mi candidato Abelardo de la Espriella? No lo es, no lo sigue siendo, pero dice algo muy bueno. Para usted es un aval de seriedad y de ¿qué? ¿Qué significa que de que por lo menos en su campaña, cuando está Enrique Gómez, el 80-85% de lo que va a defender a Abelardo de la Espriella es algo que yo defiendo. Porque yo voté, por ejemplo, por Enrique Gómez en la primera vuelta de la presidencia de 2022, porque yo creo en Enrique Gómez. Aquí un saludo para el doctor Enrique Gómez, que ha estado 2 veces aquí en Nación Sabrosa. Sí, es uno de los personajes favoritos de la audiencia de Nación Sabrosa. Sí, además. Eso es igual que a Abelardo, Mateo. La idea es que sigamos creciendo. No, mentira, no, estamos haciendo... Yo creo que también es importante que haya autocrítica dentro de, digamos, personas que uno comparte ciertos valores y ciertos principios. También hay lugar para la crítica, ¿no? No puede ser como... la ley del silencio, ¿no? Esa ley del silencio me parece peligrosa y es válido que haya, y de aquí a la primera vuelta va a haber candidatos preferidos. Si digamos Abelardo de la Espriella sale en un video bailando Ricarena con una negrita, lo criticaré. ¿Por qué? ¿No ¿Qué tiene de malo? No, qué boleta de video, señores. No, a mí me parece una boleta. Pero bueno. Es que yo hago política, pero a mí me ponen a bailar, baila. Yo sí es que no bailo nada. Más rolo para dónde. Dos piernas izquierdas. No, a mí me parece peor que como feo ese tipo de... Pero yo no sé, yo creo que a él se le ve, esa es una de las ventajas de Abelardo de la Espriella, es que al man no se le ve postizo ese tipo de cosas. Puede ser. Usted pone a hacer eso a, qué sé yo, a cualquiera, ¿no? A cualquiera, o sea, ponga a bailar merengue a Pinzón. No, paila. Que es el man. No, pero a Cárdenas. A Peñalosa. No, a Peñalosa, no, pero de la Espriella tiene un... Por lo menos tiene el son. Tiene el swing y él puede hacer eso, que yo creo que es una de las ventajas que tiene, y por eso, sin tener encuestas, ¿no? Y esa es una observación mía que yo
por lo que he visto en redes sociales, Ajá. todos los sondeos, preguntas no estadísticamente fiables para que no venga la profesora Hanwen, La chinita. Hanwen sesgos cognitivos Shank Total. a cuestionarnos, pero definitivamente Abelardo de la Espriella sí está creciendo, es uno de los nombres más fuertes. Sí, está interesante. Y está en la pelea, ¿no? Sí. Hoy está en la pelea, como está en la pelea Daniel Quintero, con mucha fuerza también. Muy peligroso. Ahí dice que le va a regalar 4 millones de lavadoras a 4 millones de mujeres. ¿En serio? Sí. Pero a la gente se le olvida que Daniel Quintero pasa hoy está prometiendo 4 millones de lavadoras para 4 millones de mujeres en todo el país. Ujú. Pero lo que se les olvida a la gente es que en Medellín prometió entregar 6.000 lavadoras a 6.000 mujeres y no cumplió. ¿Sí? Eso hay que tenerlo. ¿Cuántas habrá en cuenta. entregado? No entregó. Ah, ¿no entregó? No entregó. Bueno, pero es que pues a los muchachos petristas los engañan tan fácil. Si prometieron que el ELN se desmovilizaba en 3 Pues meses. si les dijeron que 4.000 ricos eran los que iban a pagar el presupuesto. Arranquemos en materia. Yo Ajá. quisiera mostrarles primero un trino de Gustavo Petro. A ver si la producción me ayuda. La siguiente imagen primero, donde el presidente precisamente en julio de 2021, cuando era candidato, estaba en plena campaña presidencial, decía: si somos gobierno, nuestra reforma tributaria le subirá impuestos solo a 4.000 personas. Hay varias mentiras, ¿no? Primero porque hablan singular, nuestra reforma tributaria, ya llevan 3 con esta tercera, ¿no? Y bueno, y lo otro, pues que a ver si solamente los 4.000 más ricos, como dice Dani, son los únicos que gastan gasolina, ¿no? Eso sería. Es cierto. Y ahora ya no están diciendo eso desde el gobierno, porque al principio decían, no le vamos a subir impuestos, sino únicamente a los más ricos. Ahora lo que están diciendo, si ustedes se fijan en cómo cambia el discurso, ahora ya no dicen no solo a los 4.000 más ricos, sino que a los más ricos les vamos a subir más. O sea, a todos les van a aumentar los impuestos, Pero es un poquito más. pero a los ricos Es que no más que a los entendimos, pobres. Es que Entonces, no entendimos, no lo sí, entendimos. no entendíamos que... entonces las personas pobres deben estar contentas porque Claro. la desigualdad por los impuestos se reduce, ¿no? Según su visión del mundo. Les cobran impuestos, pero deben celebrar porque ahora, Le van como a les cobrar quitan más a más a los ellos. ricos, Sí. entonces la brecha se cierra un poquito, ¿no? Que Esa, justo Oiga, fuimos esa es con la lógica Gustavo Petro. socialista. ¿Sabe con quién sí he gozado estos 2 días? Y es con el señor Wally Opina, ¿Así? emérito candidato al Senado de la República. ¿Por qué? Y con el señor Don Izquierdo. Ajá. Ya. ¿qué Pero acuérdense dice? que Don Izquierdo propuso en su momento, voy a leerlo acá, no lo tenemos ahí, pero lo voy a leer así. Esto es 10 de febrero del 2021. Pero perdón, sí, lo tenemos, es la imagen 5. No, pero, sí, ahí está. Pongámosle el 5 de una vez. Perdón si lo Ajá, veo. ahí está. Todos de acuerdo en que si nos graban con el IVA al 19%, nos vamos a las calles. O sea, esa es la propuesta de Petro, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la propuesta de Esa Petro. es. Y teníamos el de Wally. También aquí, El- es la el- número el 4. anterior. La cuatro. anterior, la número 4. Voy a conectarlo. La de Wally. Si quieren la leemos. Ojo con el IVA del 19% a la gasolina, que aún representa un aumento en el gasto de los hogares colombianos. Con este inevitablemente para el esto está mal escrito, con este inevitablemente para el consumidor final subirán los precios de todos los alimentos y también el del transporte público. Entonces, hombre, No, Sí. Wally en silencio absoluto y el señor Don Izquierdo salió pues ¿qué dijo? No, salió a insultarme porque ya no tiene nada más que Pero decir. no le ¿qué le dio dijo? un argumento, No, una nada, no dijo excusa. nada, porque pues es la misma propuesta. O sea, Duque en su momento propusieron en la de Carrasquilla, Ujú. pues ponerle IVA al 19% a la gasolina, estos man incendiaron el país. Ujú. Y ahora Petro propone exactamente lo mismo. No hay diferencia. Es que yo miré los artículos y son casi calcados Sí. a lo que proponía Duque con los que ellos incendiaron el país. Y ahora el señor Don Izquierdo lo único que hace es insultar, igual y guardar silencio, porque si hay algo demostrado es que estos tipos de gente, estos tipos por unos milloncitos venden el alma, ¿no? O sea, ellos sí... Claro, les es que- dan es- 4, es que ahí no hay 5, 6, 7, 8 principios. millones al mes y ellos son capaces de cambiar sus principios y su pensamiento. por Es ahí. que no hay principios porque es que incendiaron el país durante 12 meses, lo incendiaron porque le subieron a la gasolina, la subieron 200 pesos y porque iban a hacer una reforma tributaria que iba a ampliar el IVA a distintos bienes de consumo y ahora están haciendo prácticamente lo mismo y ahora sí ya nadie está A bravo. mí me da risa que hay gente como descubriendo
que el llamado o el mal llamado estallido social de 2021 fue una maniobra política liderada por el pacto histórico. O sea, ahora es como, usted ha visto que hay gente que dice, digamos, gente de centro, la tibiedad del país es como, wow, nos estamos dando cuenta. Un descubrimiento, el estallido social no fue una manifestación del descontento popular por los líderes sociales, sino que parece ser, aparentemente era una maniobra política. Parece, todavía no lo dicen que es verdad. Algo que uno viene diciendo desde hace 6 años. como, Era demasiado obvio, claro. pero es que, por Dios, era evidente que era el propósito del malestar, de la incendiada de CAIS, bueno, en fin, todo esto era llevar a Gustavo Petro al poder, llevar a la extrema izquierda al poder. Y ahí participó el ELN y las FARC. Que no se nos olvide que ellos también participaron ahí y que también ayudaron a que Gustavo Petro hoy esté en el poder. Además que si uno revisa cuáles fueron las condiciones del tal estallido social, que realmente fue una estrategia política, uno podría decir, a ver, incendiaban el país por el IVA a la gasolina, acaba de proponer Petro, IVA a la gasolina. Incendiaban el país por corrupción, ahí tienen Unidad Nacional. Y no fueron 70 mil mil millones, fueron billones. Tenemos ahí, incendiaron el país, que porque los jóvenes no tenían oportunidades, y ahí tenemos a los jóvenes del ICETEX sin ningún tipo de oportunidad. Sí. Y es más, incluso tenemos a los jóvenes que recibían en ese entonces un subsidio de jóvenes y demás, hoy sin ese mismo subsidio. Sin renta joven. Sí, Renta la joven, que se renta llamaba joven. en El ese DPS. Y ahora quitaron también mi casa allá. Incendiaron Sí. el país, que porque habían masacres, y las masacres aumentaron más. Y los Entonces, homicidios también están La aumentando. pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los que incendiaban el país con las mismas condiciones o relativamente a las mismas condiciones hace unos años y las que están hoy? Pues El que hay fanatismo. un contrato de por medio. No, es que la primera línea no la jubilaron, a la primera línea la contrataron. Acuérdense, la volvieron funcionaria pública. Sí. Eso Por es ahí me escribió, importante. por ahí me Entonces, la escribió. primera línea hoy ya no está queriendo incendiar los CAI, sino que está preparando su declaración de renta. Sí, y por ahí, Esos días. por ahí me escribió un petrista diciendo, no, es que la primera línea hoy está encarcelada por el anterior gobierno. ¿Se acuerdan del man este que salía llorando después? No, nos van a meter a la cárcel. Sí, que policía que veo, policía que pateo, Ah, y sí, después y como a que un estaba niño. llorando. Y a un ¿No niño. se acuerdan que era un niño disfrazado de policía? Sí. Es Sí, que son- y después ahí llorando, pobrecito. Sí, pobrecito. tremendo. Oiga, pero antes de entrar de lleno a la reforma tributaria, que hoy vamos a hablar mucho de impuestos, ¿qué tal este trino de Petro sobre China? Que está en la imagen 0.1, 01. Es la imagen que dice Petro-China. Ahí en la producción, a ver si me ayuda a ver eso. Entonces, Petro, todo emocionado, ¿no? ¿Vieron el desfile militar que hubo en Beijing? Sí, pero fue una exhibición de fuerza. Sí, Claro, sí, total. sí, la propaganda china. Entonces, uno de los hechos más grandes del siglo XX es la victoria china contra el fascismo en 1945. ¿Será que Petro no tiene ni idea que el régimen de Mao mató de inanición a decenas de millones de personas? En la China de Mao han escuchado lo del gran salto adelante y todas las personas que murieron en la China de Mao, y fue un país miserable, terriblemente, hasta que les dio en los 80 por la apertura de Deng Xiaoping. No, pero Petro, Sí. el gran hecho del siglo XX es que haya llegado un Pero régimen espérese, es que, comunista sí, que están mandó diciendo entonces que a la la- muerte a millones de personas. Pero es que además no entiendo, a ver, el imperio japonés, entonces el imperio japonés que perdió el imperio japonés que japonés. perdió la guerra contra China en Sí, 1945, gracias a una bomba atómica que tiró, 2 bombas atómicas que tiró el imperio Ah, buen gringo. punto. Y esos imperios japoneses fascista, eso es lo que no entiendo ahí. Claro, no, el Como- fascismo en ya- Asia lo derrotó Sí, el fascismo era de otro Estados lado, ¿no? Unidos. Digo Sí. yo. Y aquí el dato que no hay que olvidar, y es que durante el gran salto adelante de 1958 al Sí. 61 y la revolución cultural que fue del 66 Una al carnicería. 76, se estima que asesinaron entre 16 y 36 millones de personas de hambre. Sí, es Sí. verdad. Es cierto. Es verdad. Y hoy que ellos andan pues hablando de todo este tema de guerras internacionales, pues Se va- ahora Petro lo exhibe, ¿no? Como Se un va a gran enojar, logro. se va a enojar un poquito con este programa la doctora Hanwen, sesgos cognitivos petistas. Claro, porque le estamos Pues yo creo diciendo que su Yo imperio creo que si ella chino. buscó pues nacionalidad colombiana, pues debe ser por algo así. Bueno, sí, pues, aquí todavía podemos hablar, no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Porque si Daniel Quintero o Iván Cepeda llega a la presidencia,
probabilidades altas de que Probabilidades altas se de que cierren los regulen. micrófonos y ¿cómo es que se llama? Y que Nación Sabrosa pase a ser parte de RTV. De un momento a otro llegamos todos con camisetas del Che Guevara. Sí. Hemos Y reflexionado. quinteristas. Reflexionamos nuestra línea editorial desde... Hemos pensado un poco. Oigan, ¿ustedes vieron la tabla de las expectativas del Ministerio de Hacienda, que es la imagen 02, ley de Sí. financiamiento, la tabla de cuáles van a ser los recaudos que esperan Claro que la vimos. a propósito de la reforma tributaria? Sí, A ver, claro. Póngale cuidado a la última línea, que ahí la pueden ver, es el título 4. Medidas Sí. orientadas al ¿Ustedes han visto que mejoramiento. en cada reforma tributaria dicen no, que por gestión de la DIAN van a recaudar 10 billones Sí, más? Mr. Taxes dijo que iba a recaudar 10 billones en una Entonces, gran estrategia. Póngale cuidado ahí donde dice título 4, medidas orientadas al mejoramiento del recaudo, control y procedimientos del sistema tributario, Sí. 6.3 billones de pesos. Wow. Eso, de una vez, yo creo que es importante que comencemos a decir... Esa eso plática es- se eso no perdió. existe, esa Sí. plata no la van a conseguir. Y si usted se pone a ver el resto, ¿no? Porque Petro dice que lo van a pagar los 4.000 más ricos, en toda la propaganda petrista, y esto es Sí. una píldora de información para nuestra audiencia, para que cuando esté en esta discusión con el sobrino petrista, ¿no? Ok. El sobrino, siempre hay un sobrino en la familia que es petrista. Es que se emborracha en las reuniones a hablar bien de Petro y no es Sí, como, que ay, casualmente ya. ha pasado por 3 carreras y... Sí, Pero sí, ese- sí, sí, a un pasa, primo que pasa. lo han echado 3 veces de la universidad. Yo tengo una tía que tiene un bebé de 450 meses en la Ah, sí. Ay, que todavía bien con los y votó papás. por Petro. A veces ha pasado por la Fundación La Luz unos Ay, cuantos no. meses. Entonces, Qué chúpiro. Pero siempre bueno. cuando esté discutiendo con el sobrino petrista, usted le va a mostrar el título, le va a hablar solamente del título 2, que es el recaudo que va, Claro. en el que van a clavar a las personas naturales. Que ese a es el las jurídicas, impuesto, es el impuesto directo. y al patrimonio, Sí. que es impuesto del patrimonio del 5% y Sí. todo eso. Pero nunca le va a hablar el sobrino petrista del título 1 y el título 3, a pesar de que el título 1 y el título 3 son los que van a recaudar 15 billones de pesos, o sea, el 75% mal contado del Sí. recaudo. ¿Ahí por qué? Pues porque ahí está lo que son los impuestos al consumo, que los va a pagar no solo los 4.000 más ricos, Claro. los impuestos a los combustibles, los impuestos ambientales, los impuestos a los los licores. juegos de suerte y azar, ¿no? Entonces, Sí. hasta Pero es que no vieron a los petristas ahorita están en Twitter, están súper encendidos diciendo, qué bueno que le suban los impuestos a los licores y a la cerveza, porque hay mucho borracho en Colombia. Es decir, los más fachos. Esos sí son fachos. Ahí sí me perdonan, pero es decir, los que buscan controlar lo que nosotros podemos o no hacer con nuestras vidas y que entonces, si Bueno, tú te sí. tomas una cervecita, ahí sí. Pero hay Esos que, son los pensar, hay que pensar controlan. en el efecto que tendría el alza del licor pues para el bolsillo de los colombianos, porque si nos suben el licor, pues los licores que compramos con los impuestos de los colombianos en los consejos de ministros y demás con lo que gobiernan este país, pues van a salir mucho más caros. no, pues Ujú, claro, claro. imagínese. Van a ser- Una pre- Yo ya había propuesto que hoy trajéramos cerveza a la mesa de Nación Sabrosa, yo pero dije que no me no. dejaron. Para- Aquí No, que- la producción dice que eso. Eso, Ahora va a ser un acto prácticamente fascista, Sí. tomarse una Sí, cerveza. ron imperial, un ron imperial. O sea, tomarse una cerveza al almuerzo para los muchachos petristas es un acto de la oligarquía y de los 4.000 más ricos. Yo más o quiero menos. hacer una pregunta de pronto porque esto sí no lo tengo claro y es que el impuesto al consumo de alcohol y tabaco que va a recaudar 7 billones 800. Ahí, esta tabla también, Sí. no todo es alcohol y Yo tabaco. pero lo que ese- quiero preguntar, a ver si ustedes me sacan de la duda, ¿ese tipo de impuestos no son impuestos locales? No, Pregunto yo. Lo peor, aquí hay varias cosas, y es que lo que están haciendo ellos es que están regulando temas desde el nivel nacional, Exacto, sí. pero a eso tienes que sumarle los impuestos locales también. Ok. Porque pues aquí también en Bogotá estamos en una tributaria distrital en donde también quieren subirle al impuestos, a este tipo de impuestos de alcohol y demás. Sí. Entonces ahí va a haber una discusión entre si es los municipios o no, pero igual lo van a clavar desde el gobierno nacional. Ah, lo clavan desde el gobierno nacional, pero lo recaudan. No, los- lo recaudan ellos arriba. Ok, ya entiendo, listo. Bueno, Entonces, Es que acuérdate que aquí lo que estamos hablando no es de un impuesto como tal a los licores especial, como Sino al existen consumo, ya. municipios, sino que aquí estamos hablando del impoconsumo y del IVA. Claro, Entonces claro. lo que estamos hablando es
a qué le metemos IVA y a qué le metemos impoconsumo y de cuánto le metemos. No entiendo. Pero más allá de eso, este tipo de cosas, de licores y demás, tienen otros impuestos que es lo que se cobra por ICA, Que es el industria y comercio, que se cobra a nivel municipal. Ya, y ahorita les explico cómo van a quedar realmente los precios de un licor que hoy cuestan 50.000 pesos, que con esta reforma tributaria podría llegar casi hasta los 100.000. O sea, casi Oiga. podrían doblarnos el precio. Les tengo, ahora sí, sin más preámbulos, la sección de cuentachistes nueva que tenemos en Nación Sabrosa, o sea, la sección de videos de Gustavo Petro. de la locución de Le Petro. podemos llamar así, la de cuenta chistes es la de resumen de las alocuciones. Es lo mismo. Comencemos con la primera, que es hablando sobre la gasolina del señor Petro. Hicimos impuestos a los vehículos de alta cilindraje, le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. El que más usa gasolina es el de las 4 puertas. Increíble. Vamos, primero que el de las 4 puertas usa esa CPM, porque la mayoría de camionetas Toyota TXL pagan menos porque usan diésel. O sea, es más verdad. barato. Y ahora ni eso, Briceño, porque la mayoría de Híbridas. carros nuevos que se están comprando en Colombia son vehículos eléctricos o vehículos Es verdad. híbridos que consumen Es verdad. mucha más energía. Entonces, el mucha vehículo más- Eso también híbrido- lo van a clavar. Ahorita miramos que esto también está en la También los tributaria. clavan, de acuerdo, pero por este lado, pues cuando uno en la calle Qué ve, buen punto, es verdad. cuando usted en la calle ve un Renault 4 llevando víveres de Corabastos, los petristas están viendo ahí un multimillonario, ¿no? Ellos creen que el señor del Renault 4 es una especie de potentado, o que el señor del Rappi es un tipo muy rico y que por eso tiene que pagar más impuestos. Eso es lo que nos está diciendo. Claro, además, porque Petro. yo vi una gráfica muy interesante suya, Julio, en el que usted nos mostraba que más o menos el 80% de las personas que compran moto están en los Sí. estratos 1, 2 y 3. Y tres. A ver si Sí. me la pueden poner en la producción. Esta es la última imagen que Esa no, gráfica tiene, yo no creo- tiene número, está al final. A ver, yo les quiero mostrar esta Esa gráfica es una que gráfica muy importante para que el la gente estrato entienda. de los nuevos. Ahí está, Ahí mire, está. estrato socioeconómico. Este es un estudio de Andy, de la Cámara de la Industria de las Motocicletas. Entonces son los nuevos compradores de motocicletas en Colombia. Entonces el 43% son de estrato 3, el 38% son de estrato 2 y el 10% es de estrato 1. O sea, El 90%. Claro. 90%. El 90% de los que compran moto en Colombia son estrato 1, 2 y 3, que además las motos son a gasolina. Sí, obvio. Eso es una gasolina, Todo es una por gasolina. supuesto. Entonces, yo no entiendo cómo, más allá del chiste y demás, cómo el señor Petro se atreve a decir públicamente que la gasolina casi no la consumen los ricos, Sí. los pobres, sino que es un consumo de ricos, cuando el 90% de los compradores de motos en Colombia son estrato 1, 2 y 3, y la usan para transportarse, para trabajar, para rebuscarse, el mototaxista, el que trabaja en Uber Moto, el que trabaja en Rappi, Sí. el que se moviliza. Y adicional a eso, creo que también es un poco descarado que Gustavo Petro habla del impuesto a la gasolina, pero por arte de magia se le olvida mencionar el impuesto a la CPM, que es que también lo van a grabar. Y también lo van a grabar de la misma manera Claro, que van a iba grabar al la gasolina. 19%. 10% en 2026 y 19% A partir del en 2027. Y uno también tiene que pensar ahí, ¿usted cree que a las personas no les afecta eso? Es decir, les tengo unas pocas cifras, pero el 97% de toda la mercancía que se transporta por Colombia se transporta por camiones de carga. Es decir, porque aquí no tenemos ferrocarriles, lo siento. ¿Y qué es lo que sucede? Pues si todo se transporta por carreteras, por camiones de carga con ACPM, pues obviamente todo el producto, todos esos productos con nuevos impuestos, pues van a tender a subir su precio. Yo tengo ¿Sí? un dato ahí que ahorita les profundizo, y es que si esta reforma del IVA a gasolina ACPM se aplicara el día de hoy, pasaríamos de un galón de gasolina corriente que está en promedio en 15.800, hoy ese costaría 18.900. No. De No, 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 no. 15.800 a 18.800, y un galón de ACPM Sí. pasaría hoy de 10.900 pesos a 13.000 pesos. Eso es lo que realmente está ahí. Entonces, pues yo sí creo que aquí el cuentico ese, yo creo que ese sí no se lo van a comer, porque yo creo que hay gente que se come cuentos de Petro y de lo que él dice y demás, pero es que esto es del día a día. Sí, Pues claro. Inclusive, yo no sé cómo van a hacer los vándalos de Petro para comprar las gasolinas de las bombas Molotov y todo eso. Hasta a Oiga, ellos con- se les afecta el impuesto. Con razón, Petro es tan obsesionado por hablar
¿Se acuerdan que hace unas semanas decía que las matemáticas de Newton ya estaban obsoletas? Mandadas a recoger. Y Sí. que lo de ahora eran las matemáticas cuánticas. Es esto, ¿no? Ya, entonces, uno le hace cualquier tipo de cuenta, que sea una suma, una división, una resta, él va a decir, no, esas matemáticas no son progresistas. Esto es son 1900, matemáticas sí, cuánticas. Hay un trino muy bueno de 1984. actualidad panamericana. Un saludo para los señores de actualidad panamericana que dice lo siguiente. Simpatizantes de Gustavo Petro no quemarán el país por la nueva reforma tributaria. Esto porque la gasolina está muy cara, afirma. Ay, Eso es verdad. venga, sigamos con el video número 2 del señor Petro también en su intervención. Hablando también de educación, se puso a hablar de educación el señor Petro. 2022 aquí, en el punto más bajo de estos años. Le pregunté qué pasó en el año COVID para que haya este resultado excepcionalmente alto y me dicen es que las pruebas pro eran fáciles, precisamente teniendo en cuenta que los jóvenes estaban encerrados, puede que hayan leído más, pero también puede que se les haya facilitado dadas las circunstancias, porque la tendencia en los años siguientes fue a caer. Oiga, este sí Es que no hay cómo coger eso. la verdad. don manipulador estadístico de cabecera, oiga, si ven eso, entonces Sí. si un dato no le sirve, se inventa cualquier, no, es que ese año fue más fácil. Es que- Es increíble lo de Petro. Y yo ¿verdad? quiero que también sea un poquito, no sé si ustedes vieron la denuncia de Jennifer Pedraza sobre la nueva viceministra de Juliana Guerrero, que no aparece en Saber. ¿Ah, sí? Que no aparece en Saber, entonces La señora parece que puede que Jennifer- se haya encontrado, su profesión se la haya encontrado en La en señora unos Jennifer chicos. Pedraza, que sigue siendo una activista de extrema izquierda. Oigan, estos días la escuchaba diciendo que básicamente satanizando las universidades públicas. Y hay quienes escucho en Sí. Twitter que dicen, no, Jennifer Pedraza y Katy Jubinado son las grandes cabezas de la oposición en Colombia. Sí, si estas señoras son las grandes cabezas de la oposición en Colombia, estamos jodidos. Pero bueno, Pues sí. en fin, esa es otra discusión. Pero bueno. Pero suma. Suma, Sí, ¿no? no, Suma en el yo tema creo- en que... Yo creo que resta porque ese tipo de críticas es que la crítica a Robledo, ¿no? Petro no es suficientemente de izquierda. Esa es la crítica de Robledo. Es verdad. No, Escucha a además- Jorge Enrique Robledo y Ah, no. es... Y Aurelio en Blue Radio decir como, es que Petro está entregado a los gringos. Es así lo que se las Pues, Increíble. Yo al doctor Aurelio le tengo especial Sí. estima porque fue de los pocos que nos acompañó en las críticas a la reforma pensional, pero de todas maneras, respetándolo como persona y como analista, pues digamos, ellos siguen siendo personas de izquierda. Entonces, me reservo, digamos, a pensar que son las voces cantantes de la oposición en Colombia. Oiga, veamos el video número 3, que esto sí es para sentarse a verlo por la noche con palomitas y morirse de la risa. Yo medio leo el francés, de inglés también lo sé leer, no crean, pero se me ha olvidado un poco por estar de presidente de la República. Explíqueme creerlo. eso. Por estar Sí. presidente. Antes lo hablaba súper, pero se volvió presidente En ya. los programas habíamos estado acá en un video apareció en donde él dice que él había aprendido el francés y que lo No. había aprendido muy bien. Y Sí, que no. incluso había estado con el actor porno que hoy es viceministro. Allá en París, hablando leyendo sobre el a capital. Marx en- Leyendo en Marx en París, leyendo el No, capital en pero Ahora francés. dice Wow, que esto. medio lee el francés y que hasta se le olvidó el inglés. No. Se le olvidó Usted, el inglés. presidente. ¿Ustedes creen que eso es posible? O sea, que uno aprenda a leer un idioma y luego se le olvide. Pues, De pero además pronto- por ser presidente. Sí, sí. ¿no? Pero si ustedes ven, esto es una actitud frente a la vida en la que ellos se ven víctimas continuamente, ¿no? Por ejemplo, o sea, es el hombre más poderoso del país, pero permanentemente hace alusión a lo miserable que es su vida. ¿Lo han escuchado? Claro, Diciendo, él es súper no, es pobre. que yo soy infeliz, que este palacio palacio frío. es asqueroso, mi vida Una cama ha sido fría. lo mismo Francia Márquez, ¿no? Yo vine aquí a pasar penurias. Es esa actitud todo el tiempo de mi vida es una desgracia. Sí, viviendo ¿no? El en mayor Chía. éxito de su vida. El propósito de la vida del señor Petro era ser presidente de la República. Lo consiguió. En ese sentido, pues es un tipo exitoso, innegablemente. Al menos en conseguir el objetivo de su vida. Claro. Y aún así, todo el tiempo es, no, por culpa de que soy presidente se me olvidó hablar inglés. Mi vida es infeliz. Pero mi sí, familia se si no estoy destruyó. mal, si no estoy mal cuando dijo Walking Tit, él era haciendo campaña a Mis la hijos me presidencia. Entonces abandonaron. no creo que haya sido Y por la nada, presidencia. nunca Pero ese era su nivel más alto. Ese- Está en su Nada, mejor nada. momento. Y si ustedes se fijan, nunca nada es responsabilidad
de uno, de ellos, ¿no? Nunca Sí. asumen no es que Esa es yo la- no haya querido estudiar inglés, no es que yo no haya tenido el tiempo, no, es Las el universo, circunstancias. ¿no? Las Oiga, circunstancias. hablando de eso, hoy estamos con un gran amigo que tenemos en común con Julio y él nos decía algo de eso, que la gente de izquierda pareciera que estuviera en una constante tristeza y Exacto. melancolía. Son melancólicos. Decía, Son melancólicos. nos hacía la pregunta, decía, ¿usted cuándo ha visto a Susana Muhammad reírse? Mm. Y es la verdad, digamos, es un estado de eterno sufrimiento. Sí, son en donde víctimas. ellos todo el tiempo se están quejando porque posan de víctimas cuando normalmente son los victimarios, pero es una historia de vida política que pasa por el sufrimiento, en donde ellos son los pobrecitos, pobrecito, que es que yo confié en Olmedito era un tipo bueno, pero me robó y se robó al país y me traicionó. Pobrecito Carlos Ramón González, mi Ramoncito compañero, el M19. M19. Se dejaron tentar por el capitalismo, son Y víctimas sí, de la codicia capitalista. Y entonces se todo ese robaron, tipo de- pero sí, ese todos tipo de están en cosas. contra mía. O sea, Es- ese discurso que yo creo que lastimosamente se lo han metido a mucha gente en la cabeza y que mucha gente comienza a tener esta psicología de que la izquierda es una vaina así como perseguida, Sí, cuando pues realmente sí. lo que hemos visto es que son unos victimarios. Pero ¿no? por eso también conectan mucho con una parte de la población, ¿no? Porque Hay que hacerse efectivamente la hay- vida de muchas personas, no solamente en Colombia, en cualquier lado, en Noruega también, la Habrá izquierda gente- es muy fuerte. En cualquier Sí. sociedad, por próspera que sea, siempre hay un Hay porcentaje que hacerse la víctima. según importante de tengo la entendido. población que le va mal en la vida, pues porque la vida es difícil, ¿no? Pues sí, pues ¿qué Entonces, tal? eso resuena mucho en tanta gente pues, que tiene problemas personales, que pues, ha sufrido derrotas, como todos hemos sufrido derrotas, pero pues uno puede tener como dos actitudes, o vamos a solucionar, a avanzar, mi Levantarse, vida, lo que yo yo- soy sí. protagonista de mi Claro. vida y las derrotas son mi responsabilidad y las victorias también pueden ser mi responsabilidad, pero ellos no lo ven así, ¿no? No, y eso es algo continuamente yo soy una víctima. Y acuérdense que ellos siempre terminan juzgando y condenando toda forma de vida que tenga que ver con el éxito, el salir adelante, Sí, sí, sí. el ser disciplinado y demás. Eso yo creo que lo hemos tocado aquí varias veces. Entonces yo creo que es como ese resentimiento absoluto con el cual ellos fácilmente, porque yo no creo que ellos sean unos resentidos. Ellos juegan el papel de resentidos, Sí. porque yo no creo en las lágrimas de cocodrilo de Francia Márquez, en donde dice, es que yo estaba mejor antes de ser vicepresidente. Pobrecita, me tocó Pues andar es en que helicóptero. el Cauca sí estaba mejor antes de que ella Sí, fuese eso es vicepresidente. O verdad. sea, el Ahí sí. municipio de Suárez Cauca, de donde es Francia Márquez, antes la gente podía entrar, hoy ni siquiera puede entrar a Francia Sí, Márquez. Ah, no, no. Ahí sí. Entonces yo sí creo que ese relato con ese nos dividen. Entonces con ese no logran que empleados y empleadores sean enemigos, que el uno y el rico y el pobre, que el negro y el Claro. blanco, que el indígena y no indígena. Ese es el discurso que ellos han montado y sobre eso tienen fundado su proyecto político. Es Y una no ficción. quiero ser coaching ni nada, ni sonar como coaching, pero eso es lo que yo siempre le digo a mi hijo cuando se cae de la bicicleta o algo. Levántate, te limpias la ropita y sigues adelante, porque esa es la única manera en la que uno aprende a montar la bicicleta. Y esa es la filosofía que uno debería siempre pensar, una filosofía de la responsabilidad, a la autorresponsabilidad y la disciplina, cosa que este tipo de seres niegan a hacer. Simplemente como por mencionar un tema filosófico. Bueno, pero tuvimos un espacio filosófico. Uy, bastante largo, ¿no? Pero es que estaba preparándome para escuchar este fragmento que sí no es chistoso. Este fragmento sí me hierve la sangre, oiga. Esto sí me parece el colmo de la bajeza. Ya Es he horrible. usado todos los adjetivos sin usar groserías como les gustan a ellos, porque yo no habituamos, sino en nuestro estilo utilizar palabras oeces, pero créanme que viendo este fragmento del presidente de la República diciendo esto anoche, no me faltan las ganas. Escuchemos a lo que dijo Petro anoche. Claro, pero sí la mayor parte. Por eso se mueren niñitas, todavía no sabemos bien por qué, en colegios privados. Y violan. Porque allí no hay una mentalidad o función social. Canalla Pues es que una tenemos por canallada, presidente. sí. O sea, Es usar una tragedia para vender un modelo político es absolutamente canalla. Eso, Briseño, ¿y cuántos profesores, cuántos directivos, cuántas personas trabajan en la educación de colegios privados en Colombia? Claro. Miles, No. cientos de miles. Allá violan, ¿cuántos pero ¿Cuántos allá colegios violan. privados hay en Colombia? Y este señor, ¿no? Sale a decir en televisión
que es que no cumplen una función social, ¿no? Que es que son unos tipos que porque no cumplen una función social, sino que tienen un negocio, dice él, El entonces lucro. por culpa de eso mataron a una niña. O sea, la gravedad de La esto ambición. es descomunal. Aquí lo que nos está diciendo Petro es, porque esta misma lógica uno la puede proyectar a cualquier función o a cualquier servicio privado, ¿no? Es una lógica absolutamente Sí, que lo socialista, mismo estatizante, Es lo ¿no? mismo que dicen con las EPS, es que por EPS entonces dejaron morir yo no sé cuántas, el número de personas muertas que se inventó Carolina Muertes Corcho. evitables, ¿cierto? Sí, es una canallada lo que hacen. Pero la gran pregunta aquí es, si los colegios privados son tan malos como lo dice el señor presidente de la República, porque las hijas e hijos del presidente de la República sí solo estudiaron en colegios privados. Y la no, misma y no pregunta cualquier que- privado, ¿no? Los colegios Sí. privados muy caros. Sí, no, Además. colegios privados que rondan no En el ven Da su Vinci, pensión ¿no era? entre 5, 6 y 7 millones de pesos al mes. Eso es lo que pagaba, qué bien, si los puede meter, que los meta, pero lo que nosotros no, a mí no me cabe en la cabeza es como esta misma lógica, que son los mismos de FECODE, los mismos de FECODE, que dicen que los colegios públicos son mejores que los privados, pero los hijos de los dirigentes sindicales estudian en colegios privados. Yo lo Oiga, pregunté una no. vez en Twitter y dije, señores directivos de FECODE y de la ADE en Bogotá, por favor, alce la mano a aquel directivo sindical que tenga a su hijo metido en un colegio público. No existe. No existen. No existe. Oye, es Entonces, verdad, sí. este mismo sesgo es solo un discurso, como ya lo vamos diciendo, para dividirnos como sociedad, Pues, pero además una canallada. Yo estudié en un colegio público. Yo sí briseño. estudié en un ¿Qué- colegio qué privado. boleta, man? Perdón, En un público. colegio- Qué boleta. Yo estudié en un Colegio en cole- concesión. Yo estudié en un colegio público briseño y lo he criticado muchísimo y tengo muchos reparos por el tipo, la calidad de educación que recibí, etcétera, pero tampoco me atrevería a decir que es que los profesores de mi colegio iban allá a hacerme daño, ¿no? Yo creo que podían estar equivocados en muchas cosas, lo que sea, pero no creo ni me atrevería jamás a decir que los señores de FECODE, no, tengo muchos reparos, pero yo no diría Bueno, pero que los señores de FECODE pero quieren si que te- maten a los niños de los colegios. No, Eso pero, es una pues sí, vaina... pero si los señores de FECODE te dicen que Petro es bueno, te están haciendo daño. Pues, pero pueden estar equivocados, briseño, pero creo que Lo hacen con buena intención, algo de ¿usted buena piensa? fe puede haber. Ya. No, en ningún caso diría, oiga, es que por eso matan niños en los colegios públicos. Eso es una canallada brutal. Además, en boca del presidente de la República es increíble. Oiga, ¿vieron total. el trino de, ahorita que hablaba Briseño de Actualidad Panamericana, ¿vieron el que sacó Actualidad Panamericana Uy, sí, a buenísimo. propósito del asunto de Juliana Guerrero, que es Está otra de muy- las noticias de la semana? Es la imagen 6.1. A ver si en producción nos ayudan. Lo que dice Actualidad Panamericana. Foca que aplaude cuando dicen que los pobres no usan gasolina, gana beca de la Fundación Juliana Guerrero para el fomento de la educación. Fundación Juliana Guerrero, güey. Está esto muy es bueno. Que no inconcebible. lo aparece a Juliana Guerrero, además, porque la señora Juliana Guerrero, primero todo mi reconocimiento para ella, porque graduarse de tecnólogo y de profesional al mismo día es una gran Es- hazaña. Yo creo que son muy creo pocos que colombianos lo sí. han logrado hacer. De Pero superdotados, segundo, de En 15 superdotados. días graduarse sin haber presentado las pruebas saber. Son los, Eso esos son es los mucho más funcionarios. meritorio, ¿no? Esos son los funcionarios que necesitamos. Así No, de pero- particulares. Qué vaina tan oscura, oiga. O sea, es una vaina muy oscura lo que Ajá. pasa, lo que está pasando en el gobierno, donde, y esto tiene que ver con lo que hablábamos ahora, ellos rechazan la meritocracia, ¿no? Por razones Claro. ideológicas. Ellos no creen en la meritocracia, no creen que tenga sentido que las mejores personas más preparadas avancen profesionalmente, porque eso lo ven como una expresión injusta del capitalismo. Por eso, entonces, lo contrario es... Que llegue el que llegue, pues. No, pues, uno diría, bueno, vamos a escoger aleatoriamente cualquier persona en la calle para que sea ministro. Y Pero- eso porque no es aleatorio. Esos no, son no los es aleatorio, amiguis. Son los amigos. amiguis, obviamente. Son los amigos, son los amigos. Y de esa manera operan. Sí. Y siga. No, hágale, Mateo, siga. No, es que quería decir que de esos amigos Vale, porque de... a mí ya me regañaron una vez por no dejar hablar a Mateo. Uy, sí. Muy bien. Que otra gente, unas personas celebraron por la ausencia de Mateo y otros ¿Ah, sí? y otras personas dijeron que dónde está Mateo. No, que, hay que o sea, cambiar, hay que fanaticada. refrescar. Deberíamos hay que- hacer una encuesta. Buena idea. oiga. No, aquí Vamos a escriban. hacer una encuesta, un reality. No, que escriban aquí en el chat. ¿A quién ¿Quién prefieren? quieren? ¿A Mateo Uy, no. o a Vanessa? No, terrible. Qué presión. Voten por... No, pero lo que le iba a decir es que esos amigos de Gustavo Petro pues les está yendo muy bien, como digamos a Don Izquierdo, que está digamos en la foto número 6 que podemos Oye, ver. pero esto sí es muy gracioso. Para que la pongan.
Sin contrato para difamar, con contrato para... Uy, está muy, muy gordis, don Izquierdo. No, ganó masa muscular porque ahora puede ir al gimnasio. ¿Será? Porque está tan ocupado. Estará tan ocupado que por eso no puede ir al gimnasio, pero bueno, se está alimentando muy bien don Izquierdo, la verdad. Bueno, pues sí. Y eso es lo que hace, cuando a las bodegas les pagan la nómina bien cumplida. ¿Qué pasará con todas estas personas que tienen contratos de influencia en el gobierno si sale el petrismo? ¿En dónde conseguirán contratos de 7, No, 8 yo estoy millones seguro de pues pesos? van a vivir de lo que vivían. Recuerden, ellos siempre han sido bodegueros. Lo que pasa es que ahora son bodegueros con impuestos Sí. y contrato, pero pues a ellos con X siempre les pagaban. Ah, bueno, sí, eso es para cierto. difamar y para hacer. Ese es un Eso negocio sobra. que permanece. Sí, ayer ustedes escucharon a Alejandro Gaviria haciendo siempre tiene unas predicciones, ¿no? Entonces, Que muy buenas. La predicción no vi. es que según él va a llegar un gobierno de centro derecha. Vamos a ver, ojalá le pegue ¿De a eso centro derecha? en las próximas elecciones. Toca pero- saber quién es centro derecha. Sí, pues para Gaviria me imagino que será Pinzón o Pinzón puede ser Peñalosa centro o, derecha, bueno, sí. Oiga, por cierto, un saludo al doctor Peñalosa y mucho reconocimiento siempre por el Metro de Bogotá. Ayer llegaron los Uy, sí. vagones y eso, más que a cualquiera, se lo vemos a Peñalosa porque pues gracias a Dios la demanda de Claudia López para tomar el metro no salió. Sí. Qué terrible, de verdad. Exactamente, oiga, me hicieron olvidar lo que estaba diciendo. No, entonces, ¿qué es el centro ¿De qué derecha? estaban El de centro hablando? derecha, Alejandro Gaviria. Ah, ya me Alejandro acordé. Gaviria. No, la predicción de Gaviria es que Petro va a ser el jefe de la oposición. Que Petro no se va a salir del escenario político y que al próximo gobierno de centro derecha se la va a pasar peleando Claro. 4 años con Petro. Y ahí sí, qué casualidad, otra de la primera línea sí, revive. el estallido social Ay. me parece. Otra vez se van a acordar de los líderes sociales, ¿no? ¿Por ¿Qué le será? pusieron ¿Qué pasó? IVA a ¿Qué la casualidad? gasolina? Sí, hay una reforma las reformas tributarias otra vez van a volver a ser malas. sí. Impuestos a Ahí los vuelven a ser espectáculos. austeros, ¿no? Ahí sí ya vuelven a decir, no, ¿qué más impuestos? Ahorren, bajen el gasto público. van a decir. Ojalá que en eso que Los llaman más la centro liberales. derecha o el que gane, pues también sea consecuente y veamos un apretón en el gasto público. Pues y sí. la opción no sea la misma que la del pacto histórico, que es expandir más los impuestos, ¿no? Eso también habrá que Completamente de hacer veedurías y ese llega a ser el escenario. es que uno va a votar por la derecha, Sí. yo voto por la derecha o centro derecha, el que toque votar, yo voto, pero al otro día yo soy oposición, o por lo menos soy una persona que me voy a poner a criticar y a ver que lo que esté haciendo lo esté haciendo bien. Bueno, Por lo menos por oiga, esta parte es así. ¿y vieron lo de las boletas? El IVA para las boletas a los Ay, no. espectáculos artistas es un buen momento, de los espectáculos artísticos, es un buen momento para recordar el apoyo que varios miembros y caras visibles del sector cultural en Colombia le dieron al gobierno de Gustavo Petro. Ahí veamos a los señores artistas en el video número 7. Creo que viene gente con una gran sensibilidad, no solamente por la cultura y por la sensibilidad artística, sino porque sabe exactamente cuáles son las necesidades porque las han vivido en carne propia. Y me refiero a Francia, y sí, también me refiero a Petro, que han vivido de verdad este país desde las bases. No, desde las bases. ¿no? Es que La desde las sensibilidad bases. artística. Y hay quienes se curan diciendo, no, es que el IVA es para boletas mayores a qué precio. Para es que 500.000 dicen, pesos, ¿no era? Así son todos los impuestos, ¿no? Sí. Arrancan en Ya. 500.000 pesos y van bajando. Después, no, a los de 300.000 Entonces, porque malditos, los de 300.000. Y 200.000, pues si tiene 200.000 pesos por un partido de fútbol, no es pobre. Entonces Sí, 200.000 sí. mejor. Y luego 50.000 y luego a todas. todo, ¿no? es verdad. Entonces esa es muy sencillo, ya conocemos Excepto el modus operandi. conciertos de, pues, ¿cómo están esos grandes artistas? ¿Doctor qué? Doctor Crápula, Crápula. el gran Mago de Oz. Mago de Oz. Y 2 minutos, que ahí sí me reservo porque sí me gusta. Ay, sí, Oiga, no. ellos querían ir al concierto, de Holman Morris por esa banda. No. Pero yo Vamos, voy a pero la cordillera porque ahí está En 2 Cordillera minutos. sí estaremos. Oiga, y lo que no recuerdan nunca, que a mí me causa mucha impresión es Briceño. Usted sabe que la ley del cine arrancó en 2003. La ley del cine es una ley de incentivos tributarios para la producción de películas en Colombia. Pero Por eso en 2003 era un gobierno de izquierda, ¿no? sí, de izquierda, del centro, bueno, no era el centro democrático, era Uribe, ¿no? Uribe. Del Partido Espera, Liberal. ¿cómo así? ¿Fue Uribe que les dio incentivos a los artistas de izquierda para que hicieran cine? Sí, Y señor. por eso No existe entiendo hoy eso. el cine en Colombia, Briceño. Y de hecho, Ok. por eso están llegando a Colombia una cantidad de producciones extranjeras, porque en Colombia hay unos incentivos bastante generosos Claro. que datan de esa época de Si la no ley estoy del mal, cine y ahora, de 2003. Si no estoy mal, ¿cómo se llama esta?
estuvo a los Oscar colombiana, la única colombiana, Sandino, no, la única Catalina Sandino, creo que se llama así. Ella fue en 2005, si no estoy mal. Sí, después de la ley de... Sí, ha llegado muchas series de Netflix que se están haciendo en Colombia. ¿No? Y esa es la economía naranja que tiene más incentivos todavía, también creo que fue de Petro, ¿no? Sí, y uno de los sectores que más dinámica tiene. ¿Pero eso también lo puso Petro? ¿Fue? Sí, fue el gobierno de Duque, ¿no? Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. O sea, ¿cómo así Duque y Uribe fueron los que le dieron más incentivos al cine y los artistas son petristas? Y Petro levanta la tarjeta. Porque va a poner IVA porque es una a los espectáculos, pues los artistas son petristas. Claro. Vea pues. De acuerdo, así es, pero seguirán siendo petristas, no tengo no hay ninguna duda. Oiga, escuchemos rápidamente lo que dijo Juliana Guerrero, que se fue muy preparada, por cierto, a una entrevista con Blue Radio, en donde pues parecía que le iban a someter a un paredón, pero escuchemos lo que dijo Juliana. Eso de que si voy a terminar siendo viceministra o no. ¿Su tarjeta profesional ya la tiene? No, porque pues para solicitar la tarjeta profesional yo tengo que tener un año de experiencia para poder que el Consejo Nacional de Contaduría Pública me lo dé, pero hay una particularidad y es que como yo no voy a dar fe de mi profesión al ser viceministra, yo no voy a firmar una declaración de renta, una actividad contable, tributaria, pues yo no necesito firmar como contadora. Porque eso yo la requiero en el ejercicio de mi profesión como contadora. Yo no voy a ejercer la contaduría pública, sino que yo necesito el título profesional cumpliendo ese manual de funciones. Para ejercer su profesión, ¿para qué necesita ser profesional? En su lógica tampoco necesitaría ni ser contadora, ni tener tarjeta profesional. ¿Para qué tener tarjeta profesional de abogado si no hago esas vainas? Con que supiera firmar, ¿no? Firmar o a duras penas leer y escribir. Pero en medio de todo ese escándalo, porque como ahora está metida en un problema, porque no aparece ni la prueba de saber pro de la señora Juliana, no está claro si tiene o no este título, es válido o no es válido, no sabemos. Pues el gobierno Petro decidió hacer algo más grande. Acaba de publicar un documento en la función pública que le da, ojo a esto, carácter especial a los viceministerios del Ministerio de la Igualdad para flexibilizar los requisitos. Es decir, van a ser como los únicos viceministerios que no necesitan profesionales. Entonces, ¿esto para ayudar a quién va a ser? Sí, no. Pues a los amiguis. Oiga, esto sería un escándalo en cualquier país del mundo. Y aquí ya habría periodistas buscando el escándalo que es sistemático, ¿no? Es muy extraño que a las altas esferas del Estado y a ser mano derecha del presidente sistemáticamente lleguen mujeres, personas con estas tres características. Mujeres muy jóvenes y sin experiencia e incompetentes para el cargo que tenían. ¿Se acuerdan de Laura Sarabia? Sí. Juliana Guerrero, la hermana de Juliana Guerrero. Pues a ver, o sea, en cualquier empresa esto sería muy raro. Pues, o sea, imagínese el gerente de la empresa de una multinacional que tiene 3.000 empleados y misteriosamente nombra de vicepresidente a una persona de 22 años sin ninguna experiencia, ¿no? Es raro, ¿no? Por lo menos, ¿no? Bastante. Bastante. Me acuerdo de Harvey Weinstein en esta... Ay, no, sí, no, estaba pensando algo así bien horrible, pero no lo quería decir, pero bueno, lo dijiste tú. Sí, yo no dije nada. Yo que sí, me acordé de... digamos, casualmente me acordé de Harvey Weinstein. Yo de Jeffrey Epstein. Yo estoy lleno de denuncias, ¿no? O sea, no puedo decir nada. Cada vez que hablo me denuncias. Entonces... No, ojo que no estoy diciendo nada. Yo sí no quiero que me denuncie. Yo estoy diciendo, me acordé de Harvey Weinstein. Yo de Jeffrey Epstein. Y hablando de personajes lamentables como Weinstein o Epstein, pues a ver lo que dijo el señor Benedetti. Oye, que ni se le entiende ya lo que dice, ¿no? Sí, escuchemos a Benedetti. A ver, ahí sí. El que no se atreve a ofender es que no quiere ser o no puede ser honesto. El que es honesto es capaz de romper la comunidad y romper con relaciones. Hay una gran diferencia entre lo que es agradar y autenticidad. El agradar es estar de moda. El auténtico es el que dice las verdades. Uno de ellos es el presidente Petro, en el cual está gobernando si los dirigentes y la clase empresarial que siempre ha estado en este país, que siempre ha creado desigualdad. Nadie puede negar que Petro está con la clase menos favorecida y por eso es que le va bien en las encuestas a un 40% en las encuestadoras donde son enemigos del gobierno. Por eso
es que hay que ser auténtico y no andar agradando como tanto payaso en esta época electoral. Yo de verdad no pucha. entiendo esta campaña contra la oligarquía del señor Benedetti. Si el, Y es fin de de, la sema- oligarquía, si el ¿o fin no? de semana pasado organizó ¿No viste su en el Gran cumpleaños en el Hyatt? Gran Hyatt, que es el hotel más caro. No es cualquier hotel 5 estrellas, es el hotel más caro de Bogotá. Y la Además- fiesta de ¿Sabes el cumpleaños doble de Benedetti fue en el Gran Hyatt. No, y además, Explíqueme esto, señor Briseño. Benedetti, un tipo de la oligarquía del departamento Atlántico de Barranquilla, que toda la vida ha estado dentro de la oligarquía, que toda la vida ha trabajado para esa oligarquía que él dice, Ujú. y que además, si uno revisa, el señor Benedetti, pues no es un señor santo, No. y muchos de sus escándalos tienen que ver con ingresos no santos, Sí. y eso hay que decirlo. Y entonces, pues ahora nos viene a dar clases de moral. Sí. Pero bueno, por lo Eso menos... es como está Sandra Ramírez, la de las FARC, hablando de paz y todas esas cosas. Ahora Benedetti hablando de esto. Dizque, No. Y además, Briseño, es que, Es que en ni le queda, Colombia ¿no? hay empresarios que han construido su plata, han construido su patrimonio, Ajá. ofreciendo valor a los otros ciudadanos. Imagínense, por ejemplo, Arturo Calle. ¿Cómo hizo Arturo Calle para convertirse en uno de los hombres más ricos de este país? ¿Robando a la gente? No. Ojo, o sea, esto, vea, aquí está, una camisa. Ah, yo creo que también tengo por ahí una. Ofreciendo valor a sus semejantes. Sí, Así sí. se hizo rico Arturo Calle. ¿Cómo se hizo rico Benedetti? ¿Cómo se hizo rico No creo que como Benedetti? político. ¿De dónde sale la plata para hacer una fiesta en el Gran Hyatt? Con el cual, con lo que costó esa fiesta, ¿cuántas familias de Barranquilla hubieran podido subsistir durante un año? Muchas familias, ¿no? Es del posible, ingreso es posible. equivalente de Es muchas posible. familias de Barranquilla y vienen a hablarnos como si fuera un señor que viene, no sé, De las de bases, pone- de las bases, ponedera, como dicen por ¿cómo ahí. es que se llama? Ponedera Atlántico, ¿no? ¿Has visto Sí, ese municipio que es de los más pobres del país? Sí. O Tasajera, o Ah, sí, ya. Tasajera, ¿no? Ah, Se que me por olvida. cierto, Tasajera, les tengo el dato electoral sobre Tasajera. A ver. A ver. Tasajera hace parte realmente de un municipio que se llama Pueblo Nuevo, en el que en las pasadas elecciones abiertas, donde participó Benedetti sacó la mayoría de votos, ¿no? Para que usted tengan en cuenta. Si usted le preguntan alguna vez quién es el gran elector o quién es la persona que saca más votos en Tasajera, Armando Benedetti. Ya. Pero bueno, por lo menos Benedetti en este video aparece parpadeando, no como en los anteriores videos, pero es que estaba mal. Que si usted lo veía como un robot, ¿se acuerda? En ese Bueno. por lo menos es un humano. Bueno, más Es un rápidamente vamos con otro cuentachistes, esta vez de Roy Barreras. A mí me dicen que tú eres el gallo de Petro, pero también me decían que eras el gallo de Uribe. Y después me dijeron que eras el gallo de Santos, lo que yo creo es que tú eres un gallo que no tiene dueño. Yo soy un hombre independiente. O sea, tener muchos dueños es equivalente a ser independiente, ¿no? Se pasa. Se Pero pasa muy de chistoso, cínico, se pasa porque, sangre fría. Por oiga. cierto, lo vi en el Congreso Nacional Minero. Me tocó llegar a ese evento la semana pasada en Cartagena y ver la intervención de este payaso frente a todo el Congreso Nacional Minero. Y él decía, pero es que yo desde siempre he dicho que la minería es lo mejor del mundo. Que con la minería es que se desarrolla el país. Yo decía, Sí, sí, sí. Y yo no pero lo estos escucho. manes tiraron a acabar la minería. Eh. O sea, es que cuando Roy Barreras era presidente del Senado aprobó una reforma tributaria que él lideró y que sacó adelante, que clavaba a los mineros del país. Pero no solo, en esa misma decía, es que yo soy liberal y yo creo en el libre mercado. Y uno es como, pero espérese, estamos escuchando a la misma persona que fue embajador el presidente más socialista y comunista de Colombia y dice que yo creo en el libre mercado. Es que de verdad Sí, tienen que es- tener mucha... Entonces, ¿por qué era que estaban en ese gobierno si no creían en las tesis más importantes, entre esas, joder a la minería? descarado, es un cínico, Sí, no, bueno. Que baila de mal. Rápidamente, Sí. esta reforma tributaria progresista. Miren este cuadro que es de Valora Analytic, es un medio de comunicación. 26 billones de pesos la apunta a recaudar. Cada año nos vienen metiendo reformas tributarias, ¿no? Gobiernos de Duque, gobiernos de Santos y de ahí para atrás, todos les reformas encanta. tributarias, pero esta es nominalmente al menos la más importante, la más grande. Vamos a ver, porque aquí habla de 20 billones de pesos la primera reforma tributaria de Petro, pero eso era en el papel. En la vida real Pero- el recaudo fue muchísimo menor. Sí, claro. Pero entonces, Petro en 2 años y medio nos ha metido reformas tributarias que suman 46 billones. 40 en el papel, Sí, insisto. o sea, no, Vicente. lo que le aprobó el Congreso. Lo que dice el papel es 46 billones de pesos. 46 billones de pesos.
Sí, estamos hablando. Y aún así, para que ustedes tengan en la cabeza, si estamos hablando de 20, 26 billones de pesos, eso es como 1% del PIB en Colombia. El déficit fiscal del país está llegando a casi 8%. O sea, estamos de todas maneras con una cubetica o con un tarrito echándole agua a la piscina, ¿no? La piscina y el déficit fiscal es enorme. Estamos poniendo pañitos de agua fría en el presupuesto. Mientras tanto, mientras seguimos poniendo más y más impuestos, estamos en uno de los lugares más pobres en términos de crecimiento económico en América Latina. Vean este cuadro. Número 1, la Argentina de Javier Milei. Número 2, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Uruguay. Ustedes vieron a los influencers del gobierno celebrando el crecimiento de 2% que publicó. Súper felices del crecimiento más mediocre que hemos tenido en Colombia, porque normalmente nosotros crecemos entre el 3 al 5%. Pero cuando crecimos con Duque, ¿no decían ellos que eso era un crecimiento mediocre? Yo me Sí, acuerdo. que era mediocre, ¿no? En 2019 crecimos 3.3%. Y la inflación era menor que la que tenemos hoy y aún así salieron a quemar CAIS. Hoy, con menor crecimiento y mucha más inflación, ahí sí les parece que no es momento de protestar. Yo lo vi por ahí discutiendo usted con el señor Celso Tete Crespo sobre ese tema. Ah, sí. ¿No? Y al final concluía como, sí, pero celebre algo algo crecimos. O sea, era como, celebre, más o menos festeje que no estamos en recesión. Sí, lo más indignante es que como si fuera gracias a ellos, ¿no? Sí, y no el sector privado que tanto odian. En fin, tanto le ponen el palo en la rueda. Vamos acabando ya con esta breve introducción del programa. Les quería contar que el programa de Luis Carlos Vélez, saben que estamos en una alianza con Vélez por la mañana, es todos los días a las 8 de la mañana, la está rompiendo, hay que decirlo, oiga, la está rompiendo. Yo ya lo Luis estoy Carlos escuchando Vélez. a usted todos los días. 150.000 personas viendo a Vélez por la mañana, eso es la constancia, ¿no? Es la disciplina. Darle. Pero no es a las 8, es a las 7. Perdón, siempre me confundo, es que yo entro más cerca de las 8 de la mañana. Sí, verdad. Sí, a las 7 de la mañana. Y entrevistó ayer a un ex magistrado. ¿Usted se acuerda de Jaime Arrubla Briceño? Él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Suprema de Justicia. Sí, claro. Es uno de los juristas más respetados del país. ¿Fue hace cuánto? ¿15 años? No sé. No, hace menos, no, eso no debe haber sido de hace 3, 4 años. Sí, que salió. Escuchemos lo que dijo Arrubla sobre la reforma. Es tan importante. ¿Qué es lo que está en juego con la elección de este nuevo magistrado o magistrada? La Corte Constitucional es un organismo judicial que toma unas decisiones muy importantes desde el punto de vista social y político. Por ejemplo, la exequibilidad de todas las leyes. Entonces, todas las leyes que interesan al gobierno en un momento dado pueden pasar por el tamiz de la Corte Constitucional a ver si pasan ese examen. Pero también, por ejemplo, si el presidente llega a declarar estados de emergencia por orden público, por problemas económicos, ecológicos, sociales, esos decretos tienen control automático en la Corte Constitucional. Una reforma tributaria puede ser demandada ante la Corte Constitucional. Ya vimos cómo la primera reforma constitucional del presidente Petro se cayó gran parte del contenido de esa reforma en la Corte Constitucional. Entonces, digamos, la Corte Constitucional, en un sentido amplio, es el juez del Congreso. Examina que lo que el Congreso haga esté de acuerdo con la Constitución. Y también es juez del presidente, porque aunque cuando él actúa como autoridad administrativa, el control lo tiene el Consejo de Estado, cuando el presidente actúa como autoridad legislativa, decretos de estado de conmoción interior, etcétera, ahí el control es de la Corte Constitucional. Es algo muy, muy clave lo que está pasando hoy. No, claro que es absolutamente clave. Yo lo explicaba para que la gente tenga el panorama. 9 magistrados Corte Constitucional con todos estos poderes. Petro hoy tiene en su bolsillo
porque pues tengo que decirles que a esta hora todavía que se está grabando este programa, no se ha terminado. Son las o 4 no se ha en entrado a punto. votación del nuevo magistrado, pero en este momento tiene Petro al señor Vladimir Fernández, metido en el escándalo de la ONGRD, tiene al señor Héctor Carvajal, abogado personal del presidente, tiene al señor Polo, Miguel Polo, que también fue puesto por el presidente de la República, y tiene 2 magistrados, que son Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel, que han estado votando. Independientes. No independientes, la mayoría en favor del gobierno. Han votado 2 cosas que sí, otras han votado 2 cosas que no. Pero si tenemos un 4º magistrado en favor de Petro, pues ya solo tendrían que conseguirse, o tendrían la mayoría siempre, porque tendrían 4 de base, que serían la señora Balanta, el señor Carvajal, el señor Vladimir y el señor Polo, y ya entre Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés lograrían los 5, que es la mayoría como tal en la Corte Constitucional. Entonces yo sí creo que esta decisión es absolutamente relevante. Claro. y le han querido quitar importancia, pero ojo, aquí sí está en juego muchas cosas. Claro, no, y además una cosa que yo quisiera pues también hacerme la pregunta acá, y es que hasta hemos llegado a ese punto, como ese punto de la estructura del Estado, que deberíamos preguntarnos, ¿será que vale la pena de verdad seguir pensando que esta es la mejor manera para escoger a los magistrados, tanto de la Corte Constitucional como de otras altas cortes? Es decir, estamos obligando a que los magistrados de la Corte Constitucional se vuelvan políticos, hagan campaña para ser elegidos, y además de eso estamos desarrollando una constitución casi que de papel, una constitución en la que no importan los principios, no importa la misma constitución, sino lo que importan son 5 votos. Es decir, una Corte Constitucional que se vuelve el creador de las leyes, el hacedor de las leyes, me parece que es algo que deberíamos replantear nosotros como sociedad colombiana. De verdad, queremos seguir así, es decir, ya sea con ese gobierno, con el que venga o con los anteriores, de verdad es una manera saludable de tener una Corte Constitucional. Sí, porque la idea, me imagino, era que la Corte fuera una especie de concilio de sabios, donde ellos únicamente atendieran a asuntos muy importantes y que revisaran el espíritu de la Constitución y el texto de la Constitución. Pero ellos terminaron legislando, ¿no? En muchos casos, sí. Cada vez legislan más y interpretan con más subjetividad, entre otras cosas porque el derecho cada vez se hace más relativo, ¿no? Ya no es lo que dice exactamente el papel, sino... Sí, la teoría de Montealegre, no hay que interpretar los valores superiores. Entonces, en últimas, cualquier cosa se puede argumentar y justificar dependiendo del sesgo político e ideológico de cada magistrado. Entonces, pues no es ningún concilio de arcángeles ni de sabios, sino que es un mini congreso con 9 miembros, en donde al final quedan las decisiones más importantes del país, y parece ser, si nos dirán en los comentarios, porque como dice usted, estamos grabando, son las 4:04 de la tarde, o sea, todavía no sabemos el resultado de la elección. Ya casi van a votar. Vamos a ver ya casi van a de... votar, entonces cuando ustedes ven esto ya saben si la elegida fue la señora Balanta o el señor Camargo, pero pues estamos chilingueando, ¿no? O sea, la democracia del país depende de una persona que la amenaza constantemente, porque ustedes vieron a Uprimi diciendo, no, es que estos son puristas. De la calle. Sí, no sean tan polarizantes. Decir de la calle diciendo... ¿Quién, Humberto? Es que el magistrado de la Corte no tiene que ser un calanchín de ningún político. Yo diga, señor de la calle, ¿dónde estaba usted cuando el abogado personal del presidente llegó a ser magistrado? O cuando el señor Vladimir Fernández, metido en el robo de la ONGRD, llegó a la magistratura. Y que llegaron además con maniobras extrañas también, ¿no? Del Congreso de la República. En fin, señor Briceño, cuéntenos más sobre la reforma tributaria. Hablemos de reforma para que... Yo sé que ha habido mucha cosa en donde les tratan de explicar. Yo traje los datos más importantes de lo que trae la reforma, tratando de ejemplificarlo para que la gente entienda un poco más cuáles van a ser esas consecuencias de esta reforma. Estamos entonces ante un Estado insaciable. Aquí todo el mundo cree que la solución siempre es sacar más plata, pero nadie piensa en ahorrar. Para que ustedes se hagan, siga con la siguiente, una idea. Vea, este es 530 billones de recaudo, más 26.3 billones de reforma, nos van a llevar a un presupuesto de 556 billones de pesos para el próximo año, lo cual equivale al 32% del PIB de todo el país. Imagínense. Increíble, el Estado es un tercio. Para la izquierda esto es bueno, para los que sabemos y entendemos
que el crecimiento del Estado no es bueno, esto es un mal indicador. Que un tercio del PIB sea el tamaño del Estado, yo creo que esto es algo que nos debe Nos vamos alertar. a volver Francia, pero en el mal sentido. Vamos al siguiente. Y entonces, hoy, para que ustedes sepan, el Estado depende de 2 impuestos. El 25% de todo el recaudo, de todos los ingresos, dependen del IVA y el 48% depende de la renta. Es decir, entre la renta y el IVA está la mayoría de recaudo del Estado. Vamos al siguiente. Y es por eso que el gobierno impuso o quiere imponer un alza combinada entre ponerle IVA a la gasolina. Aquí hay un engaño y es que Petro está diciendo que es que no le están poniendo al IVA, sino que están quitando una exención del IVA. Eso es que es un Es mentiroso. absolutamente lo mismo. Es un mentiroso escarado. Y Me da mucha una rabia. alza en el impuesto al carbono. En la gasolina, pues obviamente va a tener un IVA del 10% en 2026 y a partir de 2027 tendrá un IVA del 19%, al igual que la CPM. Y el impuesto al carbono, ojo a esto, señores, tendrá un incremento del 90%. 90%. Vamos a la siguiente. Eso querría decir que si hoy yo aplicara la reforma con la fecha 2027, un galón de gasolina que hoy nos cuesta en promedio 15.800, nos estaría costando 18.900 pesos. Esto es un golpe a los más ricos del país. Ojo con esto. Y un galón de ACPM que hoy nos cuesta en promedio 10.900 pesos, pues nos estaría costando 13.000 pesos. Vamos a la siguiente. Compras a internet. Un momento que yo perdí mi guía acá. Compras a internet. Aquí está. Entonces, hoy, sin IVA y arancel, dice que vamos a ponerle IVA a compras por internet de menos de $200, es lo que trae la reforma. Así que atención a toda la gente que compra en Temu, Amazon y demás, que también son los mega ricos, sobre Claro. todo los que compran en Temu y en Shein, es que se llama la otra. Va a haber IVA para las compras de menos de $200. Entonces, párele bolas. Hoy, entonces, con la reforma de Petro, que va a tener un IVA del 19 más un arancel del 10. Si yo hago una cuenta, y es que yo me voy para Temu y me pucha. compro 410.000 pesos, es decir, algo de $100. Estos 410.000 pesos con la reforma de Petro costarán en realidad 549.000 No, pesos. yo puedo interrumpirlo. Hay una cosa. Mire que esto que usted habla, digamos, del IVA a compras de menos de $200, es lo que acaba de decir Julio hace 10 minutos, que decía, primero empiezan con las boletas de conciertos a 500.000 pesos para arriba, pero espérense un ratico cuando empiecen entonces después a que sean de 200.000 pesos para arriba y de 100.000 pesos para arriba, después todas. Eso es lo que, eso es lo que está sucediendo. ¿O alguna vez han visto que bajen los impuestos? Nunca. Nunca. O Usted- que suban los requisitos para los impuestos, ¿no? No, no. Los Entonces reducen. usted imagínese hoy pagar 410.000 pesos en Temu y que esto se convierta en más de 520.000 pesos y que la mayoría vaya para el Estado. Ese es el truquito de siempre, ¿no? Pongamos el impuesto que esto es solamente para los ricos y luego lo terminan pagando todo el mundo. Pero mire por otro lado que decían que ellos son los de la transición energética y demás, y entonces que por eso hay que cascarle, no al argumento es que hay que cascar a la gasolina porque contamina, pero si nos vamos a los carros híbridos, miren esto, nos están imponiendo, vamos a la siguiente gráfica, nos están imponiendo IVA entre el 8 o del 8% o del 19% según el valor del carro híbrido. Si el híbrido cuesta menos de $30.000, es decir, 114 millones de pesos hoy, pues ese con su IVA pasará a costar de 114 millones a 129 millones de pesos. Y si el híbrido es de más de $30.000, que son más o menos unos 142 millones de pesos más, ese híbrido ya con la reforma de Petro no me costará 142 millones, sino, ojo a esto, me costará 176 millones de pesos. O sea, comprar un híbrido de 142 millones de pesos, que No. yo sé que muchas familias ahorran para tener el híbrido, sobre todo en Bogotá, porque tienen la exención de pico y placa. Sí, claro. Entonces, si yo me compro un híbrido de 142 millones, tengo que pagar ahora un precio de 176 millones. Los héroes de la transición energética. 33 ¿no? millones de pesos en impuestos. No. Wow, esa es la en este caso, transición, libro. eso es lo que esperábamos. Y vamos a este sí golpea a los más ricos. Vamos a la siguiente imagen. Este sí es el golpe más fuerte a los más ricos. A ver. Dice, impuesto a los licores
que es que van a pagar IVA del 19% en la tarifa general. Entonces lo que dice es que este va a ser un impuesto por cada grado de alcohol, 750 pesos por cada 750 mililitros. Entonces, y un impuesto al consumo al volumen del 30%. Esto querría decir hoy, yo saqué la cuenta con una botella de perro con perro, no sé si es... Perro con perro, la de Black and White. Sí, Black and White. Que tiene una canción de vallenato que dice que es barato y no da guayabo. Yo no sé. No, aquí grandes ignorantes en la vallenato. ¿Qué pasa? Entonces, una botella de trago de licor de 50.000 pesos hoy pasaría a valer, ojo, cerca de 97.000 pesos. Una botella que hoy cuesta 50.000 pesos. Increíble. Y eso que el Black and White no es la más rica de todas. A mí me da un guayabo. Es un guayabo terrible. No sé de qué están hablando. Bueno, sigamos. Nos va a tocar como en la juventud. Nos va a tocar echarle ¿qué? Yo estoy el impuesto a las aromáticas. No, o al tinto, ¿no hay? No, todavía no. Es como en la juventud que uno se compra la de alcohol, etílico y echarle un poquito de frutiño. Sí, deberíamos, ¿se acuerdan a principio de la temporada que hicimos un spot anunciando la temporada comiendo merengón en la tienda? Pues ahorita los voy a invitar a una cerveza para protestar en contra de la reforma tributaria. No, ahora eso es un acto de rebeldía. De rebeldía, ¿no? Tomarse una cerveza parece que es pues para los multimillonarios ahora. Vamos a protestar, es ir al bar. Sí, el cuento de la casa, no, voy a marchar al bar a tomar cerveza contra la reforma tributaria. El siguiente son los juegos de azar como ganancia ocasional. Entonces, un 19% a las loterías y todo tipo de apuestas. Y además, el impuesto de ganancias ocasionales del 30%. No. Entonces, ojo que era a el eso. 20, ¿no? Sí. De las loterías era el 20 de la ganancia. Claro, entonces ahora lo suben al 30%. Wow, 30% se quedan. Okay. Casi el que se gane el baloto, pues no, ahora el 30%. Vamos a la siguiente imagen y última para que ustedes la vean ahí. Que este es IVA a espectáculos y juegos. Para los que compran boletas a ir... Esto sí me parece bien y sobre todo para los que son hinchas de Millonarios, ¿no? Debería decir que una boleta de 500.000 tenga IVA del 19% y si es hincha de Millonarios se duplica. Esa debería ser la regla. Pero bueno. Usted está jugando con su base electoral. ¿Quién sabe cuántos de sus votantes no son hinchas de Millonarios? ¿Usted es de Santa Fe o qué? No, patela. No, yo saludo para todos los hinchas de Millonarios de Santa Fe por igual. Ay, sí, ahora sí. Y los de la Equidad. Y los de la Equidad. Y Fortaleza. A todos los rolos. Entonces, esos son como los puntos para que ustedes vean y revisen a ver si después de este repaso rápido de cosas, pues, si realmente estamos hablando de los más ricos o los más pobres. Ustedes lo deciden. Si usted ve y le subieron los impuestos dentro de alguna de esta cosa, pues considérese hoy como un magnate. Yo creo que esto no se lo creen ni siquiera los más fanáticos dentro del petrismo. Lo que pasa es que tienen que mantener el personaje, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo ahorita a Beto Coral, que es un tuitero conocido del petrismo. El Uber de Miami. Sí, criticando lo de la gasolina. Es que sí, ya es como... Ya ni siquiera los más cercanos ni los más devotos, pues, para mantener el papel. O Laura Camila Vargas también, que ya... sí, Laura Camila está criticona. No, pero le toca desmarcarse porque ya a estas alturas ya queda. Esto es, y seguramente habrá candidatos. No, yo creo que también se desmarcan porque saben que está pues prácticamente muerta la reforma tributaria. Sí, que esa es la otra pregunta que nos hacemos. Ojalá que yo no estoy... ¿Esto sí tendrá ánimo de ser aprobado? Yo espero que no. Yo espero que no. Pero si no lo aprueban, el gobierno va a decir es que no, pues que lo dijo ayer. Dijo, si el Congreso no me aprueba esta segunda ley de financiamiento, entonces pondrá o llevará al Estado al total colapso, fue la palabra que usó. ¿Ah, sí? Doctor Mateo. Bueno, nos trae yo les quiero tocar antes de irnos. Sí, al tocar algo muy que de pronto quedó como por ahí por bambalinas con todas estas noticias, y es un video que salió Gustavo Petro este fin de semana hablando sobre una cosa precisamente en la presentación sobre el Pilar Solidario, quiero también decirles esto. Estuvo Gustavo Petro en Bucaramanga en la presentación del Pilar Solidario en momentos en que la reforma pensional aún no es exequible. Sí, aún está siendo estudiada por la Corte Constitucional. Que dijimos que no se necesita la reforma. Exactamente. Cuando nosotros que decíamos que el Pilar Solidario no se necesitaba para la reforma pensional, o no se necesitaba una reforma pensional para el Pilar Solidario, pues nos está dando aquí la razón. Pero quiero ver
o concentrarme sobre todo en estos segundos que tocó Gustavo Petro. Le voy a exigir a los fondos privados de pensiones que se llevaron el ahorro que no es de ellos, es del pueblo trabajador, a Colombia. Porque es aquí donde tiene que producir inversión y puestos de trabajo y no en las fábricas en donde se están empleando los materiales y produciéndolos para matar bebés en Palestina. Pues bueno, entonces el presidente Petro dice que los fondos privados de pensiones pues están robando la plata, de alguna manera están robando la plata porque utilizan ese dinero que llegan de los ahorradores y lo invierten en acciones, en renta variable, en renta fija, tanto en Colombia como en el extranjero. Entonces que por eso que eso para él es malo. Pero bueno, eso lo tocó al final, pero yo quiero, pues primero me pregunté, venga, ¿cómo es el tema del porcentaje? ¿A dónde va la plata que invierte los fondos de pensiones? Para eso está la siguiente imagen. Y es verdad, la primera imagen, más de la mitad de los dineros que tienen los fondos privados de pensiones son invertidos afuera. Aquí podemos ver, digamos que más o menos, digamos en renta fija exterior está el 5,17%, en renta variable exterior está el 28,56%, bueno, en capital está el 15%. Entonces, sí, es verdad, los fondos privados de pensiones, más o menos un poquito más de la mitad, o si no la mitad, está en el exterior invirtiendo porque buscan el tema de los ingresos o buscan que esa plata pues retorne con ingresos, precisamente pues, porque ese es el objetivo final de esas inversiones, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Ahora, ¿por qué eso es bueno? Porque eso es lo más inteligente por hacer. Por la siguiente imagen, y es que precisamente Colombia, una de las cosas que uno puede mencionar de Colombia es que cuando usted ve las tablas de la OCDE, en Colombia, siempre Colombia está en los últimos lugares, a excepción de una sola tabla, y es el tema de los rendimientos de los fondos de pensión de los países, de todos los países de la OCDE. Colombia es el líder en temas de rendimientos con los fondos de pensiones. ¿Y esto por qué se da? Por su diversificación, la diversificación que hacen los fondos de pensiones, que hoy pues más o menos a finales de julio, estaba acumulando 491 billones de pesos. Cuando un año atrás, más o menos en mayo de 2024, tenía 423 billones de pesos. Es decir, en un año y un mes, los fondos privados de pensiones habían acumulado 68 billones en un año. Esto es más o menos un 12% que aumentó lo que tienen los fondos privados de pensiones. Pero esto es precisamente porque los fondos privados de pensiones, pues, obviamente invierten no solamente aquí en Colombia, sino que también invierten afuera. Y eso lleva a que los rendimientos sean del 9,8% en promedio, 9,8%, que es 4,6% más que la inflación. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es una buena noticia pues, para todas las personas que ahorran en los fondos privados de pensiones o los que ahorraban, porque pues si se pasa la reforma pensional, pues ya no lo van a poder hacer, o por lo menos el 80% de los colombianos que ganan menos de 2,3 salarios mínimos. Entonces, eso es como para explicarles y decirles como, mire, es de esta manera como los fondos privados de pensiones están invirtiendo los dineros y los están invirtiendo afuera también, porque es que es de esa manera que buscan el ingreso. Pero aún así digamos, los fondos privados de pensiones les tocara, porque el gobierno de Gustavo Petro les dice que tienen que invertir solamente en Colombia, no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque es que precisamente lo que sucede aquí en Colombia es que la estructura de los mercados de capitales aquí en Colombia es tan pequeña que todo ese dinero que ellos tienen, esos 490 y pico de billones de pesos, no los pueden entregar porque ni siquiera hay ofertas para comprar acciones o comprar, digamos, TES. ¿Por qué lo digo? Porque solamente por poner un ejemplo, los TES que tienen los fondos privados de pensiones son del 32%, cuando según lo que dicen las normas, solamente pueden tener hasta el 50%. Eso es lo primero. Y segundo, ¿ustedes se imaginan que los fondos privados de pensiones invirtieran, por ejemplo, en acciones como Ecopetrol? Porque si quieren, para eso está la siguiente pregunta, la siguiente imagen. Aquí podemos ver cómo la acción de Ecopetrol ha caído, alcanzó en sus mejores años, que fue más o menos en el 2012-2013, los $60 por acción. Y hoy
la acción está en $8. Imagine solamente que los fondos privados de pensiones invirtieran y solamente pudieran invertir en Colombia. Querría decir eso que pues en este momento los ahorradores de los fondos privados de pensiones estarían quebrados, o más bien, todo su ahorro se habría esfumado. Entonces lo que yo quisiera sostener aquí o mencionarles aquí es que si ustedes tanta tirria le tienen a los fondos privados de pensiones, si le hacemos caso, digamos, a don Gustavo Petro, no lo podríamos hacer porque pues, se quebrarían los fondos privados de pensiones, se quebraría todo el capital que se invierte y esa tirria sería aún mayor la que ustedes le tienen, los zurdos de ustedes le tendrían que tendrían esa tirria. Y para eso, pues, como para ilustrarlo, para que entiendan mejor lo que podría pasar si todo se ingresara en Colombia, para eso está el último video. Mi abuela me dio un cheque de $100 y papá dice que lo meta al banco para que crezca con el tiempo. Me parece fantástico. Es una buena decisión. Joven, podemos poner el cheque en un fondo mutuo de inversiones, luego invertiremos las ganancias en una de las cuentas de divisas extranjeras de interés compuesto y se perdió. ¿Qué? Se perdió, todo se perdió. ¿Qué se perdió? El dinero que invirtió se perdió, perdió todo. ¿De qué habla? Tengo $100. No, ya no los tiene. Puf. ¿Y qué puedo hacer para recuperarlos? Lo siento, señor, pero esta línea es solo para miembros del banco. ¿Se imaginan que pasará eso? Es que eso es lo precisamente de una manera pues exagerada, es lo que sucedería si le hacemos caso al gran presidente economista que pues de verdad uno de economía solamente tiene pues el papel porque no entiende de verdad cómo es la estructura de los mercados de capital, no entiende que pues para invertir es necesario diversificar y no solamente diversificar en distintos tipos de acciones, sino también de manera geográfica y nada, y eso es. Entonces no le hagamos caso a Gustavo Petro y sepan cuáles son las consecuencias de sus malas decisiones. Un adagio popular dice que no ponga todos los huevitos en la misma canasta. Exactamente. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Todavía no han escogido magistrado de la Corte Constitucional. 423. Esperemos que cuando vean esto tengamos buenas noticias para el país, porque donde escojan a la señora Balanta, que hoy salió a decir en la entrevista en el Congreso de la República que ella no tiene ningún pacto. Con el pacto histórico, a pesar de que repartieron mermelada, le hicieron campaña. Y las Petro magistradas, ellos desde amenazó por Twitter. Y el presidente salió a extorsionar al Congreso, pero bueno, digamos que la señora Pero Balanta toca escogerla porque es negra y es mujer. No, tal cual, entonces es que la discriminamos por eso. Nos vemos en 8 días en otro capítulo de Nación Sabrosa. Muchas gracias siempre por conectarse con nosotros. No se les olvide comentar, darle like y compartir este programa. Y nos vemos en 8 días en otro capítulo. Dios los bendiga. Chao, nos vemos. Pues. Chao, suerte. Si los jóvenes tienen posibilidad de acceso. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Nación Sabrosa! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Nación Sabrosa! Bueno, también.